la manera de trascender es que ese patrimonio no se vuelva una manzana de la discordia, no genere divisiones, no genere conflictos, que a veces lo más grave para alguien es que sus hijos o su familia acabe enfrentada, y todo por no haber planeado. La falta de planeación nos genera un costo que no es ni siquiera económico, es un costo que se llaman conflictos. Y creo que ningún padre quisiéramos saber que nuestros hijos acabaron enfrentados, a veces hasta de por vida, porque hubo conflictos por un patrimonio. El fideicomiso es como una caja fuerte, donde tú vas a guardar toda serie de patrimonio que quieras, joyas, obras de arte, bienes inmuebles, bienes muebles, y ahí vas a integrar tu patrimonio. Y esa caja fuerte queda ahí en una fiduciaria. Quien tiene la combinación y la llave pues es el titular, en este caso el dueño del patrimonio. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Es un instrumento que le va a servir para darle tranquilidad al dueño del patrimonio. Pueden estar ahí las acciones de la empresa, por ejemplo, y le va a dar una tranquilidad de que cuando él llegue a faltar, todas sus disposiciones, hay una entidad financiera que va a velar porque se cumpla todo lo que él dijo. ¿Cómo trascendemos? Hay muchas formas de trascender. A veces creemos que trascender es dejar un legado patrimonial o trascender es tener familia. Trascender, dejar sembrados valores, por un lado en tu equipo de trabajo, por otro lado en tu familia, y que esos valores sirvan para que tus ideales continúen, ¿no? Y le den fuerza a la empresa. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todas las semanas cientos de directores, emprendedoras, empresarios recorren los pasillos, los jardines del IPADE, las aulas, con la convicción de perfeccionar sus habilidades directivas para transformar sus empresas y que estas organizaciones nos ayuden a construir una mejor sociedad. Este podcast está hecho para escuchar las historias de esos empresarios que entre luchas, a veces fracasos, tratan de hacer crecer sus organizaciones. Y hoy nos acompaña un empresario con una interesantísima trayectoria, Alfredo Chumacero. Alfredo es abogado, emprendedor, innovador, financiero, mezcalero, padre de familia, abuelo. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu casa, aquí en este podcast del IPADE. Y bueno, al tiempo que te doy la bienvenida, platícanos tú cómo te defines con todas tus facetas. Has fundado más de 16 empresas, eres experto en fideicomisos, en patrimonio, en cuidado patrimonial, ahora tienes una marca de mezcal. ¿Qué dirías de ti mismo? Bueno, pues muchas gracias, Toño, por la invitación. Me siento halagado por estar aquí, sobre todo en el lugar que cambió la vida no del empresario, de la persona, ¿no? Alfredo Chumacero, cuando llega al IPADE era uno, y cuando termina el IPADE en esa generación 2015-16, bueno, pues fue una persona más cercana espiritualmente, una persona con un aprendizaje lleno de estos compañeros de generación que se volvieron mis maestros y que hoy son varios de ellos hermanos de vida. ¿Cómo me defino? Bueno, pues yo creo que dijiste la palabra. Yo soy, cada mañana me levanto y después de agradecer a Dios pienso, ¿y ahora qué vamos a inventar, no? La innovación creo que debe ser un motor que nos impulse a tener un movimiento diario. Se dice muy fácil haber constituido 16 empresas, pero yo te diría que a lo mejor en el camino se quedaron otras 20 que fueron escritas y que a lo mejor en su momento ya no me convencieron, o algunas que las intentamos y que no se pudieron lograr. Creo que a lo largo de esta vida empresarial, cuando un proyecto no camina, te deja una experiencia y eso va reforzando el crecimiento de las subsecuentes. Entonces, ha sido una vida muy interesante. Creo que definiste algo de decir, bueno, es que has estado yo soy abogado de profesión,
pero tengo especialidad en finanzas y derecho bancario. Y bueno, tuve la fortuna de estudiar aquí en el IPADE, la D2, y eso me ha llenado de mucha satisfacción. Vamos al inicio. ¿Por qué estudiaste Derecho? Porque también entiendo que vienes de una familia de comerciantes, que ayudaste a tu mamá y que después fuiste a la UNAM a estudiar leyes. Inicialmente, ahí hay una historia, fíjate, yo buscaba siempre me gustó el derecho, porque es una manera de, pues a lo mejor poéticamente defender al débil. Pero mis raíces pues venían del negocio, ¿no? Un negocio que tenía mi papá, y cuando él fallece, bueno, pues mi mamá asume la responsabilidad, y todos mis hermanos colaboramos ahí. A lo mejor yo me saqué la rifa del tigre y me quedé más tiempo ahí con ella, y hicimos una mancuerna. Mucho del conocimiento que yo recibo, filosofía, principios, bueno, pues vienen de esa relación constante que tengo con ella, ¿no? Sí, derecho por eso, y bueno, pues la economía no era tan boyante, así que tuve la fortuna de estar en la UNAM, que es una escuela que me llenó de muchas satisfacciones. Y bueno, pues así entrar al 15 años en el sector gobierno, y por ahí del año 2000 decido fundar una primera empresa y empecé a iniciar el emprendimiento, Living 2030. ¿Cómo viene eso de el sector público, de una carrera que entiendo también fue una carrera exitosa en el gobierno, en Solidaridad, en el entonces Distrito Federal? Luego se te ocurre emprender. ¿Cómo? ¿Por qué esa beta emprendedora? El trabajo en el gobierno me dejó muchas satisfacciones, mucho aprendizaje, pero yo creo que la raíz era siempre el emprendimiento de los negocios. Y la primera empresa que fundo, que con el tiempo, gracias a Dios, nos fue bien y se vendió, fue Living 2030. Era una inmobiliaria que se dedicaba a comprar inmuebles, a remodelarlos. Algunos los rentaba y otros los vendía. Y fue así como fue transitando hasta empezar a la construcción de vivienda de interés social, en donde participábamos vendiendo a las entidades de gobierno la vivienda. Pero justo en el 2015, cuando yo empiezo a estudiar aquí en el IPADE, es cuando fundo la empresa de CH Capital, que es una financiera que nos ha servido para acercarnos mucho al empresario y a detectar pues muchas oportunidades para ellos, ¿no? Pero tu acercamiento a los fideicomisos fue antes de que fundaras la financiera. Sí, fíjate que más o menos en tal vez 1993, 95, me encomiendan buscar una figura para proteger un patrimonio en donde habían pues diferentes hijos, algunos medio hermanos, y se avecinaba un conflicto. Entonces el testamento nunca se pudo concretar, y cuando yo me di cuenta que en el fideicomiso se podían tomar mejor las decisiones y planear la estructura patrimonial, me di a la tarea de iniciar la elaboración de ese fideicomiso, que a la fecha sigue vigente y sirvió para darle una planeación patrimonial a esa familia, ¿no? Ayúdanos a entender qué es un fideicomiso. En Estados Unidos le llaman trust. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? Y parte de lo que entiendo hace CH Capital es cuidar el patrimonio de familias, de empresarios y hacer algunos otros mecanismos que pueden proteger y además asegurar el legado de algunas personas. Sí, fíjate que definir al fideicomiso, eh,
entraríamos en una plática muy técnica. Yo te haría una definición muy coloquial, muy simple. El fideicomiso es como una caja fuerte, donde tú vas a guardar toda serie de patrimonio que quieras, joyas, obras de arte, bienes inmuebles, bienes muebles, y ahí vas a integrar tu patrimonio. Y esa caja fuerte que queda ahí en una fiduciaria, quien tiene la combinación y la llave, pues es el titular, en este caso el dueño del patrimonio. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Es un instrumento que le va a servir para darle tranquilidad al dueño del patrimonio. Pueden estar ahí las acciones de la empresa, por ejemplo, y le va a dar una tranquilidad de que cuando él llegue a faltar, todas sus disposiciones, hay una entidad financiera que va a velar porque se cumpla todo lo que él dijo. Y fíjate que aquí hay algo bien interesante. En la ley, que regula algunas disposiciones de las entidades financieras, hay una frase que dice que la fiduciaria debe velar por el patrimonio del fideicomiso como un buen padre de familia. Y cuando encuentras esa frase de un buen padre de familia, pues no te imaginas que el legislador lo haya puesto así, pero literalmente así dice, porque el fiduciario debe velar y cuidar el patrimonio como un buen padre de familia, que es el que va a proteger. ¿Qué hacemos los empresarios? Pues vamos creando, pues vamos a llamarlo así, riqueza o un patrimonio, pero al final de cuentas la manera de trascender es que ese patrimonio no se vuelva una manzana de la discordia, no genere divisiones, no genere conflictos, que a veces lo más grave para alguien es que sus hijos o su familia acabe enfrentada, y todo por no haber planeado. La falta de planeación nos genera un costo que no es ni siquiera económico, es un costo que se llaman conflictos. Y creo que ningún padre quisiéramos saber que nuestros hijos acabaron enfrentados, a veces hasta de por vida, porque hubo conflictos por un patrimonio. Entonces el fideicomiso establece reglas claras y define los tiempos en los que se debe ir concretando la voluntad. Y bueno, la gran ventaja también es que el fideicomiso se puede modificar durante la vida del titular, se puede modificar cuantas veces se lo quiera. ¿Cuándo es recomendable un testamento y cuándo un fideicomiso? Yo te diría, y bueno, no es publicidad, pero realmente si me dieran a escoger cuándo un testamento y cuándo un fideicomiso, yo creo que siempre sería un fideicomiso. No están enfrentados el uno al otro, puedes tener ambos, pero cuando tú tienes un fideicomiso, tiene una gran ventaja. En el fideicomiso están establecidas las reglas muy claras de cómo va a quedar dividido el patrimonio. Y como ya está todo dentro de esa caja fuerte, dentro de ese fideicomiso, la fiduciaria va a velar porque se cumpla toda la voluntad establecida ahí. ¿Qué pasa con un testamento? En un testamento pudiste haber dejado expresada tu voluntad, pero si hay alguien de los hijos que queda inconforme con esa disposición o aparece un tercero que alegue tener derechos similares, entra una litis, un conflicto. Entonces se inicia un juicio sucesorio y eso empieza con un problema de enfrentamiento. Digamos que el testamento tiene un riesgo de litis, de conflicto. ¿Por qué? Porque la ley les permite, inclusive en el testamento la ley te permite repudiar la herencia. Y dices, yo repudio lo que me dejaron y que se le quede a mi hermano. Digo, nadie repudia la herencia, ¿verdad? Pero generalmente pues puede darse esos casos. Y en el caso del fideicomiso ya no, ya están la voluntad está expresada y todo lo que está ahí se va a repartir en la manera en cómo quedó descrita. Ya no hay una litis. Ahí ya nadie puede decir yo no estoy de acuerdo porque es una voluntad que además quedó establecida y aportada en un fideicomiso que se hace ante notario público. Cuéntanos, con esta experiencia que tienes de fideicomisos, ¿cómo nace CH Capital y cuál es la propuesta de valor de la financiera?
Nuestra propuesta de valor, yo la diría, primero es confianza y cercanía. En nuestros teléfonos nunca vas a escuchar un chatbot o una grabación que diga presione 1, presione 2, presione 2. Ahí hay una voz humana que siempre va a contestar. Y yo le diría es trato al cliente, ¿no? Trato directo y además escucharlo, porque para que firmemos un fideicomiso, pues transitan muchas reuniones, ¿no? 3 o 4 reuniones en donde se conoce la necesidad o lo que desea el cliente. Y por otro lado, cuando ya se tiene un primer borrador, se sienta uno a platicar y les damos sugerencias o recomendaciones en el caso que nos las pidan. Y además, generalmente les pedimos que traigan a su abogado, a su contador, a su fiscalista, pues Y para hasta el que hagan. sacerdote me Y al decías. sacerdote, sí, sí, a la gente que, como dice la frase, a la gente que más confianza le tengan. ¿Para qué? Para que nos hagan todas las preguntas y ellos puedan quedar satisfechos con eh, una solución a sus necesidades. Entonces, la propuesta de valor yo la mencionaría como, por un lado, el personal que trabaja en CH Capital, que esa es la parte fundamental, y por otro lado, la calidez o atención con la que vemos a los clientes, ¿no? No solo vemos parte fiduciaria, digo, CH Capital es una SOFOM, una entidad financiera que otorga créditos, damos créditos de capital le llamamos crédito mezanín, que es un capital que sirve para iniciar obras preliminares en un desarrollo inmobiliario o en un edificio, y luego los acompañamos para tramitarles su crédito puente. Entonces, y el fideicomiso, bueno, ahorita hablamos de fideicomiso patrimonial, pero el fideicomiso sirve para construir edificios donde varias partes aportan, en algún caso su acervo cultural o intelectual, en otro caso su profesión, en otro caso los fondos y en uno más la tierra, ¿no? Entonces la aportan ahí y las 4 personas o 5 que participan establecen las reglas de cómo cada centavo o cada peso que entre se va a ir distribuyendo en qué proporción. Y en este caso la entidad financiera se encarga de cumplir todas las disposiciones que hay ahí. Entonces, CH Capital es como una síntesis de tus emprendimientos anteriores y entonces el conocimiento que tenías de desarrollo inmobiliario, el conocimiento que tenías de construcción, tu figura de abogado, los fideicomisos que habías hecho antes, los juntaste y creaste CH Capital. Pues no lo pudiste resumir mejor. Yo creo que la historia de vida, de formación profesional, de formación de experiencias en las diferentes tareas y empresas que fui teniendo, yo creo que sí, CH Capital concentra toda esa experiencia y por eso entendemos a los clientes, porque hemos estado en el área inmobiliaria, hemos estado en el área legal y atendido diferentes tipos de negocio. Entonces, qué mejor que podamos entender al cliente para poderle proponer soluciones adecuadas a lo que él está buscando. Y sí, CH Capital tiene esa peculiaridad de pues brindar servicios especializados, pero enfocados en la tranquilidad del empresario, del padre de familia. Pudiéramos decir entonces que una empresa es el reflejo de su fundador y los valores personales, familiares, se trasladan a la organización. Sí, yo creo que esa palabra que usaste, por ejemplo, yo digo, ¿cómo trascendemos? Hay muchas formas de trascender. A veces creemos que trascender es dejar un legado patrimonial o trascender es dejar o tener familia. Trascender creo que significa dejar sembrados valores, por un lado en tu equipo de trabajo, por otro lado en tu familia, y que esos valores sirvan para que pues tus ideales continúen, ¿no? Y le den fuerza a la empresa. Vas transmitiendo
tu liderazgo a tus equipos de trabajo en las distintas empresas que has ido formando, pero también a tu familia? Sí, fíjate que una manera de hacerlo, y todos los lunes a las 8:30 de la mañana, yo tengo reunión con ya no estoy en la operación, ya estoy en la presidencia del consejo, pero los lunes a las 8:30 yo tengo una reunión, con todo la mayor parte de los líderes de los proyectos, con los directores, con los gerentes, y ahí platicamos, a veces les llevamos ponentes invitados, ahora ya ya llevamos 2 años y siempre le dicen, ¿va a haber mañanera? Porque no tiene nada que ver con eso, pero lo dicen porque pues, no entran a las 8:30 todos los días, pero ese día todo el mundo llega temprano y a veces el que no lleguen se conectan vía remota y a mí me llena de mucha satisfacción cuando le están esperando la reunión, ¿no? Y ahí compartimos, por ejemplo, el año pasado dividíamos esas sesiones en 20 minutos para hablar de cómo les fue, cómo se sienten, qué buscan, qué esperan. A veces un taller de lectura y compartíamos los libros. Y otro momento lo usamos para temas de coyuntura, porque el que no lee es como el que no sabe, entonces tienes que leer y estar actualizado. Entonces agarrábamos casos, por ejemplo, el último que tocamos fue el caso de Argentina, todo este proceso de Javier Milei, y alguien se agarra ese tema y lo expone. Y eso nos permite comunicación. Yo lo que más aprecio de esas jornadas de la mañana es la sonrisa que veo en todos ellos. No es una reunión acartonada, no es el jefe, sino es su amigo el que está ahí y que tenemos una interacción donde pues se cuentan chistes, no analizamos qué vendiste, qué no vendiste, no es una reunión de evaluación, esas las hace mi hijo en su tarea de director general. Yo realmente me gusta inspirarlos y me llena de agrado, me agrada mucho que algunos de ellos empiecen a hacer sus emprendimientos. Siempre les he dicho que hay que tener pensamiento disruptivo. Acciones iguales nos van a dar resultados iguales. Entonces siempre tenemos que estar reinventándonos para que el resultado sea diferente. Obviamente, pues positivo, ¿verdad? Alfredo, entonces un líder siempre está enseñando, siempre está formando a la gente que colabora con él o con ella. Es lo que buscamos. Y fíjate que el ejemplo, y perdón que lo diga, pero el ejemplo más claro es lo que yo hago. Yo terminé 2016 y ya llevo 10 años asistiendo aquí a la continuidad en el IPADE y cada día que vengo, bueno, cada sesión aprendo cosas nuevas. Se las platico a ellos, les pido que ellos repliquen lo que aprendemos, lo que compartimos. Recuerdo una frase de mi mamá que siempre me decía, mira hijo, si tú eres abogado y no estudias, cada día vas a ser menos abogado. Si eres doctor y dejas de estudiar, cada día vas a ser menos doctor. Y en esa frase tan sencilla, tan simple, te inspira a decir, todos los días se debe aprender, todos los días debemos buscar el conocimiento. Y a lo mejor por eso yo llegué aquí, buscando ese conocimiento, que en realidad me llevé la sorpresa de venir a tomar clases y escuchar a un ponente cuando al final acabé con 80 maestros que eran los compañeros de clase y que te comparten conocimiento, experiencias, vivencias, en algunos casos, algunos fracasos, pero aprendes de todo eso. Entonces, sí, yo creo que estas reuniones de la mañana con el equipo me ayuda mucho. A mí me da una comunicación, un contacto con ellos y no somos números, ¿no? Somos personas. Alfredo, déjame regresar a tus orígenes de empresario, a estas más de 16 empresas que has formado y a las que no se han concretado. Decías hace un momento que, déjame ver si entendí, que no son fracasos, sino son experiencias que ayudan al siguiente emprendimiento.
algún momento de duda, alguna experiencia de estas que en su momento, sobre todo como emprendedor más joven, sentías que no ibas a poder salir a la siguiente? ¿O este portafolio de empresas que fuiste creando te ayudaba a solventar las que no funcionaban tanto? Diría una mentira si te dijera que no hay momentos de debilidad. Creo que hay momentos de debilidad y hay momentos de soledad. El empresario es un hombre muy solitario. El emprendedor a veces, inclusive para generar sus ideas, a veces está tiempo solo, porque pues la gente se va a hacer lo suyo. Y sí, hubo momentos, yo creo que nunca claudiqué, pero te podría decir, mira, el caso que me viene a la mente ahorita es CH Capital. Cuando yo constituí CH Capital, me enfrenté a un entorno nacional muy complicado, porque había unas ciertas normas de acuerdos que México había firmado y se estaba creando los manuales de prevención del lavado de dinero. Entonces, cuando crean una figura que se llama oficial de cumplimiento, que es el que vigila que el dinero que llega a los bancos, a las entidades financieras, tenga un origen lícito y que todas aquellas empresas que no tengan ciertos documentos, pues les cancelen las cuentas, se vino una época de que los bancos le cancelaban las cuentas a las financieras. Hubo financieras que se quedaron sin cuentas. Y yo en ese momento estaba naciendo. Entonces, si a lo mejor el tramitar una cuenta bancaria lo podrías hacer en 3 meses, pues a lo mejor yo me llevé un año. Y llegó un momento en que dije, pues voy a cerrar la carpeta y cuando vengan mejores tiempos, pues lo vuelvo a intentar. Ya tenía todos los permisos, porque para abrir la cuenta bancaria de la financiera solo necesitas el dictamen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, obviamente todo el tema notarial, pero no la podíamos abrir porque los bancos, pues por temor y miedo, no estaban abriendo las cuentas a las financieras. Pero tuve la fortuna de tener gente valiosa que me asesoró y que me dijo, yo conozco a alguien, se empezó a concientizar el modelo y yo creo que, te digo, un trámite de 3 meses lo llevamos a un año. Y creo que otros se hubieran echado para atrás porque ya tenías pagando y gastando toda la infraestructura. En esos momentos difíciles, ¿de dónde te sale la energía para seguir adelante? ¿Cómo surge la valentía del emprendedor que no se desanima ante dificultades? La base está en creer en ti. Es decir, siempre he dicho que todos tenemos una fecha de caducidad. Desde que nacemos por ahí tenemos la fecha de cuándo vamos a dejar de existir porque nadie es eterno. Pero si todos los días tú piensas que ¿para qué me levanto si igual hoy ni termino el día? Creo que eso nunca ha estado en mi mapa, ¿no? Entonces, ¿qué me da fuerza? Pues mi familia. Yo creo que el motor base de los emprendimientos, de crecer, es la familia. Y obviamente que tú tengas una definición personal de buscar el éxito y el crecimiento. Porque de otra manera, pues abandonarte a la inercia no te va a dejar nada, ¿no? Tienes una serie de frases, Alfredo, que utilizas cuando das talleres, cuando explicas, que aparecen a veces en la propia página de CH Capital. Hablas de flexibilidad, de patrimonio, de control. Cuéntanos en eso de la protección patrimonial. eh, eh,
¿Cómo armonizas control, flexibilidad y cómo juega el fideicomiso en esos aspectos? El fideicomiso es hacer una planeación estratégica de las cosas y control no significa seguridad. O sea, tú puedes tener el control de tu empresa, pero la empresa puede estar expuesta, o puedes tener el control de una propiedad eh, porque está tu nombre, pero la propiedad sigue expuesta porque está en un registro público de la propiedad, porque pues hoy con los delitos cibernéticos y la suplantación de identidad, cualquiera puede por ahí simular una venta. Entonces, hay personas que creen que el control es tener el dominio pleno y no lo es así, o sea, hay que planearlo. Y no están peleados una con la otra, pero creo que la planeación estratégica que nosotros brindamos en los fideicomisos va en busca de hacerle ver al empresario que no puede pensar que el control significa tener el como te diré, que no esté expuesto su patrimonio a nada. Ahora vivimos en una época de muchos riesgos. Tú mencionabas los ciberataques, pero hemos visto en un mundo con altísima incertidumbre, incertidumbre nacional, incertidumbre internacional, que pues se han aumentado los riesgos en muchas dimensiones, los riesgos empresariales, los riesgos patrimoniales. Que quiero entender con lo que me estás diciendo que el fideicomiso puede ser un instrumento que nos ayude a mitigar riesgos. Sí, muchísimo. Fíjate, el empresario es un hombre que juega el riesgo. Ese es esa es la esencia del empresario, ¿no? El que quiere tener la seguridad de una nómina, bueno, pues va a ser un empleado siempre. Pero el empresario sabe que a veces no va a cobrar y que a veces va a buscar y va a ver cómo paga sus nóminas y que a lo mejor él tendrá sábados, domingos o noches en desvelo. Creo que los riesgos que hay en todo lo que hacemos, ahí están y conforme avanza esta tecnología nos va exponiendo más. El fideicomiso se convierte en ese instrumento que le va a dar una garantía de que su patrimonio, no solo en vida, sino incluso después de que falte, no está expuesto pues al desorden. Pero también riesgos políticos o riesgos internacionales puede blindar mi patrimonio, blindar algunos activos. Sí, mira, hoy en día hay presiones desde hace 4 o 5 años por parte de la OCDE, de la que México forma parte, y recomendaciones en ese tiempo del titular Gurría, que decía que México debía implementar impuestos a las herencias y a la riqueza. Y eso no es propio de este gobierno, es un tema que es internacional. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos que tiene un impuesto a la herencia del 40%, España del 55%. O sea, las herencias ya están grabadas en otros países, Colombia también, y México tiene una tasa de cero. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay iniciativas en la Cámara de Diputados del gobierno anterior que están ahí congeladas, pero tampoco fueron desechadas, están en la comisión y a lo mejor esperando el momento propicio con el afán de grabar las herencias. Hoy esa iniciativa de la que hemos visto, bueno, pues trae gravámenes escalonados que van de un 5 hasta un 25% en una primera etapa. Y por otro lado tienes un impuesto a la riqueza que, por ejemplo, Colombia lo paga. Cada año pagan un impuesto que en su origen era un impuesto en un gobierno por el tema de la guerrilla, que era un fondo que se usaba para eso. Pero se acabó y el impuesto lo dejaron como la tenencia aquí en México, ¿no? Entonces, ¿para qué serviría un fideicomiso? Si está establecido todo el patrimonio ya dentro de ese fideicomiso, mientras no vendan los inmuebles y estén en su fideicomiso, ellos van a tener el uso, goce y disfrute de la propiedad. No es evasión de impuestos, simplemente es planeación de su patrimonio.
Y eso les va a dar, por un lado, al titular la seguridad de que sus hijos tienen su patrimonio dentro de ese fideicomiso. Y eso es lo que llamas flexibilidad y control. No tener todos los pelos de la burra en la mano, sino saber planear y usar los mejores instrumentos según los propios objetivos que alguien tenga. Sí, yo te diría que el fideicomiso de garantía o el fideicomiso es una figura que tiene una modalidad de tomar ciertas matices, ¿no? Puede ser un fideicomiso de protección patrimonial, puede ser un fideicomiso para hacer un desarrollo inmobiliario, pueden ser fideicomisos para tener el control accionario en una empresa, para proteger los activos de la empresa. Entonces, tiene muchas utilidades y hay control, pero también hay flexibilidad ahí. No podríamos, aquí el gran error que a veces se comete es que porque tenemos todo a nombre nuestro, tenemos el control. Y en estricto sentido sí, porque las propiedades están a tu nombre, la empresa está a tu nombre, pero frente a un hecho, pues no incierto, sino un hecho natural que va a ocurrir, puedes dejar expuesta a la empresa y a la familia. Y la empresa a lo mejor no es que sea lo de menos, pero lo que más va a doler va a ser la familia. Quisiera retomar tu etapa, tu forma de formador. Contabas hace un momento que tú ya estás en la presidencia del consejo y que hoy dirige CH Capital, tu hijo. ¿Cómo fue ese proceso de formar a la siguiente generación para que la empresa trascendiera, usando una palabra que has mencionado y que también me comentabas que es parte importante dentro de tu vocabulario? A lo mejor ahí mi modelo rompió esquemas, ¿no? Esquemas tradicionales, porque cuando yo tenía 16 años faltó mi padre. Entonces, de la noche a la mañana nos quedamos con un negocio que no sabíamos ni cómo funcionaba, ni a quién le debíamos, ni quién nos debía. Entonces, él era el hombre empresa. Pues quedamos entre expuestos y con la curva de aprendizaje pues logramos salir. Esa lección de vida a mí me formó que cuando ahora yo estaba viendo cómo podía preparar a mi familia si alguno de ellos quisiera participar en esto. Y mi hijo, bueno, dos de mis hijas, una se casó y está viviendo en Querétaro, mi otra hija estudió psicología y trabaja y vive en Chicago. Y él, el más chico, cuando estaba en la preparatoria, me dijo, papá, pues necesito dinero, quiero ganar un poco. Entonces empezó a ir conmigo a la empresa. Y algo que yo hice es que en mi oficina lo sentaba a mi lado. Y yo le decía, aquí quédate. Y yo recibía a los proveedores, recibía a los gerentes, a los directores y escuchaba los problemas, platicaba con ellos y mi hijo escuchaba. Y te digo que rompí una serie de, digamos, patrones, porque generalmente un empresario lo que hace es que mi hijo quiere trabajar en la empresa, pues que empiece desde el puesto de allá abajo, que empiece en la planta, que vaya a entregar pedidos. Y los ponemos para que vean y que aprendan el valor del dinero, entre comillas, y cómo se gana, ¿no? Yo no lo hice así. Yo lo que pensé fue yo enseñarlo a dirigir, enseñarlo a que tuviera pensamiento estratégico. Él se sentaba al lado y llegó un tiempo que me dijo, oye papá, ¿y cuándo me vas a dar tareas, no? Porque pues ya aquí vengo y pues sí veo lo que haces, pero ¿cuándo me van a dar mis responsabilidades? Y ese día le dije, me dijo, estos meses que has estado aquí, has estado aprendiendo todo lo que se mueve en la empresa y ahora quiero que cada vez que se vayan tú me digas tú qué harías en ese caso. Entonces, a lo mejor lo que hice fue enseñarle, transmitirle mi experiencia y mi conocimiento
para que él la enriqueciera con el suyo propio y fuera tomando sus Qué decisiones. interesante modelo, porque como tú no pudiste aprender de tu papá, pensabas que si lo mandabas a un trabajo operativo y si te sucedía algo a ti, entonces pues se iba a repetir la historia y no iba a poder aprender de la estrategia del modelo de dirección, y de esa manera fue se fue trasminando tu estilo, tu forma, tu propio liderazgo. Ese fue el modelo que a lo mejor intuitivamente se me ocurrió, tal vez sin planearlo, simplemente el temor a que algo pudiera pasar, decidí mejor enseñarle todo lo que yo podía enseñarle en el tiempo que tuviera. Y déjame decirte que no te puedo decir que le enseñé de más, no le enseñé de más, simplemente que lo que él sabe, más lo que se enriqueció, pues en este último año él ha logrado crecimientos al doble de lo que yo traía. Entonces, eso te dice el nivel de compromiso, el nivel de preparación y obviamente la responsabilidad Y que para él el papá el tiene. orgullo. Y para el papá es un orgullo, y yo creo que no solo para el orgullo para el papá, sino para la mamá, para sus propias hermanas, que pues yo se los digo, o sea, es que él ha asumido un rol y yo no podría decir que se debió solo a ese factor de haberle enseñado y mostrarle, pero creo que lo que ayudó mucho es que él tenía mucho el interés y además su formación le ayudaba. Y déjame contarles una anécdota que ahorita se me viene a la mente. Cuando mis hijos iban naciendo, eh, mi esposa un día me dijo, oye, pues ya van a entrar a la escuela. Y yo le decía, ¿sabes qué? Antes de caminar, quiero que aprendan a jugar ajedrez. Y entonces, pues yo les enseñaba ajedrez y después tuvieron maestros de ajedrez, porque es un deporte ciencia que yo siempre desde joven, desde adolescente, jugaba con mis hermanos y me ayudó mucho a tener la planeación estratégica y la visión de encontrar a veces salidas donde no las hay, de aprender a sacrificar las piezas que a veces valen más pero que te van a dar el triunfo. Y déjame decirte que mis hijos se volvieron exitosos. Sacrificamos fines de semana por llevarlos a los torneos. Eh, Tengo ahí la egoteca, son de los trofeos que ellos fueron logrando. Y bueno, hoy en día la oficina donde estamos pues está llena de ajedrez, de que con el tiempo voy coleccionando y y cada vez que alguien llega dice, oye, pues, ¿qué les gusta mucho el ajedrez? Le digo, no, y además lo jugamos, ¿no? O sea, les he llevado maestros a la oficina y les dan cursos de ajedrez a todos. ¿Por qué? Porque es un deporte que les genera pensamiento estratégico, que en los negocios y en la vida es bien importante. Entonces, esa ha sido la razón por la que yo creo que, sí, como dices, me siento muy orgulloso del trabajo que hay, pero ahí déjame decirte que el día que mi hijo primero entró como director financiero y asumió el cargo, y al segundo año, cuando yo estaba ya pensando en buscar la dirección general, pues él alzó la mano y dijo, oye papá, yo tengo necesidad, yo tengo hambre, yo tengo conocimiento, ¿y qué crees? Que ya sé cómo funciona todo. O sea, echado para adelante como el papá. Cuando me dijo eso, establecimos las reglas y de entre todas las reglas yo solo le puse dos. Una, le dije que cuidara siempre al factor humano, a todo el personal que ha trabajado conmigo. Hay gente que lleva 20, 25 años colaborando y que antes de pedirles o prescindir de alguno de ellos me lo tenía que consultar. Y el otro requisito, le dije, mira hijo, a mí mi vida la cambió el IPADE, mi vida personal, familiar, mi vida empresarial la cambió el IPADE. Así que el otro requisito es que cuando tengas la edad y la experiencia, vayas y curses el diplomado en alta dirección, el que te permitan
Y bueno, ya vine a tocar la puerta, nada más que pues 26 años todavía no le dan chance. Cuéntanos, hace 10 años pasaste por el AD2. ¿Qué recuerdas de aquella época, de las vivencias que tuviste en las aulas del IPADE cuando estuviste en el AD2? Pues mira, ahí empezaría a lo mejor con la entrevista. El primer día que llegué aquí venía con mi hija, la que está en Querétaro, Vane, y ella entró conmigo y ese día no nos hicieron la entrevista, pero sacamos la cita. Y cuando me hicieron la entrevista me preguntaron, ¿y qué esperas del IPADE? Y yo le dije, mira, yo tengo estas empresas, tengo tiempo, pero soy un hombre muy emprendedor, me gusta la innovación, el emprendimiento. Y a veces tengo 5 ideas en el año y de esas nomás pega una. Entonces vengo a ver si pegan 2, ¿no? Fíjate que eso pasó a ser segundo plano, porque cuando empecé a cursar las clases y me di cuenta de esa comunidad que se forma aquí en las aulas, empecé a tener un enriquecimiento diferente. Perdí la idea de esas 2 empresas que quería, pero esas llegaron por añadidura con el tiempo, sino mi foco fue empezar a vivir el crecimiento académico y crecimiento de experiencias empresariales que todos ellos en los comedores compartían y en la aula magna también. Entonces, formamos una muy bonita familia. Este año seguramente van a organizar el 10 aniversario de la generación y yo soy el principal y el que está ahí en número 1 esperando que nos digan la fecha y el día, porque, como te decía en un principio, se creó una comunidad de conocimiento, de compartirnos, de ayudarnos, de aprender unos de otros y de un ponente, un maestro que nos enseñó cómo a descubrirnos, ¿verdad? Entonces, de esos amigos y compañeros, hoy tengo hermanos de vida que van conmigo y que caminan conmigo y que nos seguimos protegiendo, que a veces las familias viajamos juntos, a veces solo nosotros, y tratamos de tener una comunicación donde nos vemos de una manera pues agradecidos con la vida y con Dios. ¿Y no has faltado desde que terminaste el primer programa en el IPADE al programa de continuidad y actualización? Es correcto, fíjate, llevo 10 años en el programa de la continuidad. Cada vez que vengo llevo un enriquecimiento. Hoy me llevo ya ideas para proyectos que se me ocurren y que me gustan, ¿no? Y a veces los comparto con alguien y que ellos los emprendan, ¿no? Tuve también la fortuna los primeros, si no me recuerdo, 5 años, que me invitaron como monitor de inicio en las nuevas generaciones y que era algo que me dejó una experiencia adicional a lo que ya traía. Entonces llegó la pandemia y pues yo ya no pude asistir. Y ahora, bueno, pues vengo, o sea, ya no asistí a los de monitoreo, pero la continuidad nunca la he dejado. Porque, como decía mi mamá, si dejas de aprender, dejas de ser menos empresario, ¿no? Menos abogado, menos doctor. Y sigues innovando y tienes ahora una marca de mezcal, ¿cierto? Sí, fíjate que pues la marca creo que nos rompimos la cabeza poniéndole el nombre porque se llama Chumacero Mezcal, pero hemos hecho una sinergia con ese producto. Creamos un producto ultra premium que le llamamos nosotros. Hemos participado aquí en el IPADE para compartirles experiencias de catas a ciegas, catas con ciertos maridajes. Y lo que buscamos con ese producto es impulsar a una comunidad de mujeres que producen el mezcal en Aclisco, Puebla, y por otro lado impulsar las denominaciones de origen que tiene el estado, como la talavera y el mezcal, porque el producto que tenemos pues trae la denominación de origen del mezcal y la denominación de origen de la talavera. Es un producto que casi no lo vendemos en México, todo es para exportación, pero además ediciones limitadas, o sea, no producimos más de 10,000 botellas en el año. Y ojalá que lo pruebes, porque de verdad que quienes lo han degustado
han aprendido, el mezcal hay que aprenderlo a tomar. El mezcal es de a besitos. O sea, no es de... Para no es emborracharse, para es emborrachar, es poco a para poco. disfrutarlo. Y sigues con ideas para seguir creando empresas, creando innovación. Tienes una empresa de tecnología. Entonces, sigue Alfredo Chumacero para muchas cosas, para muchas innovaciones. Sí, fíjate que la presidencia del consejo no implica no seguir funcionando. Yo me quedé con la dirección de la marca con la empresa del mezcal. Me quedé también con una dirección de innovación y nuevos negocios, que es la que yo impulso y desarrollo. Y esa es como el semillero de lo que vamos aprendiendo. Y a veces no creas una empresa, a lo mejor atiendes una necesidad o ayudas a que vean que tienen una necesidad y que existe la manera de atenderla. Pero si me preguntas cuál es mi palabra favorita, es innovación. Y sobre todo innovación disruptiva, innovación que cambie, que genere una evolución, un cambio positivo o que resuelva un problema. Y lo demuestras haciendo. Un emprendedor nato, un hombre de acción, pero también de familia, que se preocupa por valores espirituales, porque su gente aprenda, porque haya discusión de libros y por ayudar inclusive a las mujeres de Atlisco, Puebla. Alfredo, es un privilegio charlar contigo, aprender de ti. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Quisiera dividirlo en dos. Primero, a los jóvenes emprendedores, a aquellos chavos que ven en ti un ejemplo de innovador, un ejemplo de emprendedor, pero también a los empresarios que ven en tu empresa un modelo de institucionalización y de esto de pasar la estafeta, dejar que la siguiente generación siga transformando, pero que tú no abandonas las ideas de innovación. Entonces, ayúdanos con recomendaciones a los dos niveles, a esos chavos que quieren emprender, que ven en esta historia tuya de salirse del gobierno para hacer lo propio, y a aquellos empresarios que desean institucionalizar sus organizaciones. Yo creo que empezaría a lo mejor por esa última que mencionaste, trasladar la estafeta, sobre todo cuando tú eres el que generó, el que innovó, el que creó ese proyecto, no es fácil. Creo que aunque sea la propia familia, digo, en mi caso tuve la suerte y la fortuna que así fue, pero habrá empresarios que a lo mejor sus hijos deciden otras profesiones o otros enfoques y tendrían que buscar o dejar la empresa en manos de un tercero que va a seguir funcionando y operando bajo las mismas filosofía del fundador, pero dejar la estafeta no es sencillo. No es sencillo porque no se trata de retirarse. Quien cree que porque deja la dirección general y se pasa al consejo, no, pues el consejo es gobierno. El consejo, al final de cuenta, es el que va a determinar todas las políticas que el director va a ejecutar. Entonces, te involucras y te haces responsable de muchas tareas. ¿Qué les diría a los empresarios? Bueno, pues que la institucionalización de su empresa es la base para ir haciendo al lado un poco más ese principio del hombre empresa, del hombre que quiere tener el control y que cree por tener el control le da la permanencia y la vida pues es efímera. Entonces, si institucionalizan su empresa, eso les va a dar pues la trascendencia, que creo que es lo que todos queremos, que nuestros proyectos trasciendan, ¿no? De hecho, un eslogan que tiene el mezcal se llama Origen que trasciende, y ahí se lo pusimos porque eso es lo que queremos, ¿no? Que las cosas trasciendan. ¿Y qué le diría a los jóvenes? Bueno, pues
Pues mira, primero que nada es continuar preparándose. Aquí el IPADE tiene programas muy interesantes para que nos abran a los jóvenes. También a lo mejor como una recomendación, porque lo viví en su momento, los jóvenes pues, no son dueños de la verdad, ni ellos ni nosotros, ¿no? O sea, la verdad es muy relativa y hay que tener humildad, porque la gente, les dicen los viejos, ¿no? Pero yo creo que son los de la experiencia. No es que tengan la razón, pero hay que escucharlos, porque ellos te pueden ahorrar piedras en el camino. Y a veces la juventud, porque pues yo fui joven en algún momento y también pues fui atrabancado, fui echado para adelante. Hay que aprender a escuchar para que puedas lograr dar pues ese cambio, ¿no? Sobre todo aprender. Y bueno, pues la innovación. Y algo que yo siempre les he hecho es el pensamiento disruptivo. Te debe acompañar desde que te levantas hasta que te duermes. Alfredo, un privilegio escucharte. Gracias por la generosidad de compartirnos tus conceptos, tu historia. ¿Dónde podemos interactuar contigo? ¿Alguna página, correo electrónico, red social donde pudiéramos saber más de ti, seguir escuchándote? Este año voy a dar 6 pláticas en los diferentes estados de la República, sobre todo promoviendo el tema de los fideicomisos. Tú lo comentaste, hay 2 razones por las que una persona no tiene un fideicomiso. Por desconocimiento, porque es una figura que no la conoce y frente a lo que no conoces, pues te da miedo. Y el concepto o la idea de que es un producto caro y no lo es. Caro es tener un conflicto familiar. Caro es perderlo todo en un problema. Entonces, estas pláticas, bueno, pues visitaré varios estados. En nuestra página de internet, ahí tenemos... ¿Nos puedes decir cuál es la página? Es Chumacero Capital, así la encuentran. CH Capital, la financiera se llama Chumacero Capital, pero la van a encontrar chcapital.com MX. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicarnos tu historia. Un verdadero gusto escucharte. Muy agradecido contigo, con la institución. Creo que yo cerraría diciendo que la oportunidad de transmitir algo, poco o mucho de lo que la vida nos ha dado, de lo que la institución nos ha permitido y que este sea un instrumento que llegue a las personas que tengan un interés en hacer cambios, en innovar, en aprender, en crecer. Yo encantado de participar en esto y me siento muy agradecido contigo, con la institución, porque, bueno, pues platicar un poquito en este corto tiempo, bueno, tenemos muchas cosas que ver. Yo te diría, ¿qué sigue? Pues quiero escribir mi libro, ¿no? Todos queremos escribir un libro, pero sí me gustaría dejar un legado. Pues cuando esté el libro nos volvemos a ver y hacemos otro episodio más con Alfredo Chumacero. Y un libro y un caso del IPADE que tenga este modelo que tenemos. Qué maravilla. Muchísimas gracias. El Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Ya estamos en distintas plataformas. Desde el principio nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y ahora a partir de este episodio estamos en Amazon Music y en la plataforma de podcast de Apple. Entonces, déjenos ahí sus comentarios. De hecho, el ampliar a plataforma fue por un egresado del IPADE, a Giovanni, al que le agradezco mucho, que me dijo que disfrutaba estos podcasts y que lo pusiéramos en otras plataformas porque eran sus favoritas. Entonces, déjenos los comentarios, escríbanos, háblenos. Seguiremos hablando con emprendedoras, con directores, con empresarios vinculados con el IPADE para que sus historias como la de hoy de Alfredo nos inspiren y nos ayuden a trascender y a mejorar esta sociedad. Muchas gracias, que les vaya muy bien.